¿Alguna vez has observado cómo ciertas personas parecen ejercer un control casi hipnótico sobre su entorno sin pronunciar una sola palabra? No levantan la voz, no piden nada, simplemente se retiran, y algo invisible se altera. La energía cambia, las miradas se inquietan, las mentes se llenan de preguntas, y de pronto, todos comienzan a moverse a su alrededor. Ahora imagina que tú hicieras lo mismo, que dejaras de reaccionar de inmediato, que eligieras el silencio en lugar de la réplica automática, el retiro en lugar de la explosión. ¿Qué crees que ocurriría? Ahí está el secreto. Cuando decides no estar siempre disponible, ni emocional, ni física, ni psicológicamente, el mundo entra en crisis. Las personas que te rodean se desorientan, porque estaban acostumbradas a dominarte a través de tus reacciones, de tus impulsos, de tu previsibilidad. Pero el día en que eliges el silencio, el día en que das un paso atrás, el tablero se revierte, y aquellos que creían conocerte descubren, con desconcierto, que en realidad nunca supieron quién eras. Carl Jung dijo alguna vez, todo lo que nos irrita de los demás puede conducirnos a una mejor comprensión de nosotros mismos. Ahora reflexiona sobre esto. Cuando te vuelves inaccesible, ¿quién es el que realmente se desespera? ¿Quién se irrita? ¿Quién intenta provocarte solo para arrancarte una reacción? Cada una de esas respuestas revela más sobre ellos que sobre ti, y, al mismo tiempo, deja al descubierto cuánto sigues siendo manipulado sin advertirlo. Sigues cediendo para complacer, para mantener la paz, para no perder a personas que, en realidad, nunca estuvieron verdaderamente contigo. Con cada sí forzado, con cada respuesta inmediata, con cada impulso emocional, cedes fragmentos de tu energía vital. Y cuando el día termina, ¿qué te queda? Cansancio, frustración, un vacío que no logras explicar. Pero te diré la razón, sigues siendo demasiado disponible para quienes ni siquiera merecen un instante de tu silencio. Este mensaje no trata de darle la espalda al mundo, sino de elegirte a ti mismo. Es el inicio de lo que Jung llamó individuación, el proceso de volverse íntegro, auténtico, completo. Y todo comienza cuando comprendes que el silencio puede tener más poder que 1000 argumentos, y que el retiro, cuando nace de la conciencia y no de la huida, es un acto de verdadera fuerza interior. Así que te pregunto, mirándote directamente, ¿cuánto tiempo más permitirás que las emociones de los demás te controlen? ¿Cuánto más reaccionarás como un títere cada vez que alguien toque tu herida? Tal vez ha llegado el momento de cortar esos hilos, de dar un paso atrás, de convertirte en un misterio. Porque el día en que decides dejar de estar disponible, todo cambia. Desde siempre te han enseñado a estar presente, a responder de inmediato, a complacer, a decir sí, incluso cuando todo dentro de ti gritaba no. Desde la infancia fuiste condicionado a creer que tu valor dependía de cuán accesible fueras para los demás. Pero aquí está una verdad que quizá nadie te ha dicho con tanta claridad. Esa disponibilidad constante no es una virtud, es una forma de esclavitud. Mientras sigas creyendo que debes estar siempre al alcance, emocional o de cualquier otro modo, serás manipulado, drenado y finalmente olvidado en cuanto dejes de ser útil. ¿Sabes por qué? Porque la disponibilidad permanente te vuelve predecible, y todo lo predecible termina siendo una herramienta. La gente empieza a usarte como un botón de emergencia emocional, te presionan cuando necesitan atención, alivio o validación, y luego te guardan, como si nunca hubieras importado. Y tú ni siquiera lo notas, porque estás atrapado en la ilusión de que estar presente para todos hará que alguien, algún día, esté verdaderamente presente para ti. Pero la realidad es otra, no funciona así. Carl Jung habló de la persona, esa máscara que llevamos para ser aceptados, amados, reconocidos. Y es precisamente esa máscara la que te mantiene demasiado disponible. Dices está bien mientras te asfixias por dentro, respondes mensajes al instante aunque estés exhausto, te explicas, te justificas, te defiendes, como si el mundo te debiera una explicación, o tú se la debieras a él. Pero la verdad es que, cuanto más te colocas en el centro del escenario de los demás, más desapareces del tuyo propio. Estar siempre disponible es una forma sutil, y peligrosa, de abandono hacia uno mismo. Es una manera encubierta de buscar aprobación, de evitar el rechazo, de intentar controlar la imagen que los otros tienen de ti. Pero ese control tiene un precio, y el precio es tu paz. Tu energía vital se dispersa como si fuera infinita, cuando en realidad es limitada, profundamente limitada. Las personas que insisten en que estés siempre disponible no te desean a ti, desean lo que les entregas,
validación, compañía, distracción, consuelo emocional. Pero cuando cambias, cuando estableces límites, cuando te niegas a reaccionar, esas mismas personas se alteran, te critican, te llaman distante o raro. No es que tú hayas cambiado, es que dejaste de ser útil para su conveniencia. Y aquí está la verdad más cruel: cuanto más disponible estás, menos valor te otorgan. Lo que es excesivamente accesible se convierte en un trapo emocional. Nadie respeta aquello que no necesita ganarse, nadie valora lo que siempre está ahí, esperando. Así que detente un momento y reflexiona: ¿quién merece realmente tu tiempo? ¿Quién se ha ganado tu atención, tu presencia, tu escucha? O mejor aún, ¿quién merece tu ausencia? Pero antes de responder, hay algo fundamental que debemos comprender. ¿Por qué reaccionamos tanto? ¿Por qué cedemos con tanta facilidad? ¿Qué se esconde detrás de ese impulso casi automático de responder, justificar o complacer? La respuesta está en lo que Carl Jung llamó energía psíquica, y de eso hablaremos en la siguiente parte. Porque tu energía es tu recurso más valioso, y si no aprendes a protegerla, alguien más la usará en tu contra. Carl Jung no veía la psique humana como una máquina que simplemente reacciona a los estímulos sin consecuencias. Para él, la mente es un sistema energético, y cada pensamiento, emoción y acción consume una porción de esa energía vital. La verdadera pregunta es: ¿estás eligiendo conscientemente a dónde va tu energía, o estás permitiendo que el mundo decida por ti? Cada vez que reaccionas impulsivamente, desperdicias tu poder interno. Cuando te defiendes de una crítica que no merecía respuesta, cuando caes en una provocación solo para tener la última palabra, cuando te enredas en discusiones vacías, o cuando te esfuerzas por agradar a quienes no te valoran. Así, poco a poco, terminas gastando tu fuerza interior en aquello que no te nutre, en lo que solo te vacía. Y Jung fue contundente: lo que resistes, persiste. Cuanto más reaccionas, más te encadenas a aquello que intentas evitar. Las personas emocionalmente agotadas no son débiles, simplemente están mal dirigidas. ¿Y qué ocurre cuando alguien vive en un estado constante de agotamiento? Se vuelve vulnerable, y la vulnerabilidad, cuando no es consciente, atrae depredadores emocionales. Los manipuladores, los oportunistas y los necesitados emocionales lo perciben de inmediato. Notan que no sabes proteger tu energía, que reaccionas ante todo, que intentas resolver el mundo, y se aprovechan de ello. Jung enseñó que una psique sana es aquella que conserva su energía dentro del sistema. Eso implica saber decir no, sin culpa, saber guardar silencio sin sentir cobardía, saber observar antes de actuar. Porque el verdadero poder no está en reaccionar, sino en decidir cuándo y cómo hacerlo. Y esa sabiduría solo nace cuando te conoces lo suficiente como para reconocer tus propios impulsos. ¿Cuántas noches has perdido el sueño por una conversación inconclusa? ¿Cuántas horas has pasado rumiando lo que debiste haber dicho, o intentando comprender por qué alguien te trató mal? Toda esa es energía que se escapa sin retorno. Mantienes con vida fantasmas que debieron morir hace tiempo, y sigues alimentando dinámicas que solo existen porque insistes en responder. La energía psíquica funciona como un campo de fuerza. Cuando está bien protegida, genera presencia. Puedes entrar en una habitación y, sin pronunciar una sola palabra, imponer respeto. Pero cuando está mal gestionada, te vuelves invisible, reactivo, frágil. Y el mundo, lamentablemente, no tiene compasión con quienes entregan su poder tan fácilmente. Por eso, comienza a observar tus propios detonantes. ¿Qué te hace reaccionar sin pensar? ¿Qué logra sacarte de tu centro? Esos son los puntos exactos por donde tu energía se escapa, y es allí donde debes trabajar. No para convertirte en alguien frío o indiferente, sino para volverte selectivo, soberano de ti mismo. Y aquí llega una de las revelaciones más profundas de Jung. Cuando conservas tu energía, rompes las proyecciones que los demás colocan sobre ti. Y eso incomoda, irrita, incluso enfurece, porque entras en un territorio oscuro, el de la manipulación silenciosa. En la siguiente parte, exploraremos cómo las personas oportunistas se alimentan de tu energía y por qué tu indisponibilidad desmantela por completo sus juegos. Prepárate para mirar a los ojos de quienes te han drenado durante años, sin que siquiera lo supieras. Crees tener el control, piensas que tus reacciones son decisiones conscientes, pero la verdad es mucho más oscura. La mayoría de tus respuestas emocionales están programadas, y quienes lo comprenden pueden manipularte con facilidad. Las personas oportunistas no necesitan gritar,
amenazar ni imponer su voluntad. Solo tienen que presionar los botones que tú mismo has dejado expuestos, y reaccionas, una y otra vez. Carl Jung llamó a este fenómeno proyección, el mecanismo psicológico mediante el cual las personas depositan en otros aquello que no pueden reconocer en sí mismas. Pero hay un aspecto que pocos perciben: mientras otros proyectan sobre ti, tú también te conviertes en el recipiente de esas imágenes. Y cuanto más emocionalmente disponible estés, más te transformas en un lienzo en blanco para esas proyecciones, permitiendo que otros pinten sus sombras sobre ti. ¿Reconoces a ese amigo que solo aparece cuando está en crisis? ¿A esa pareja que siempre necesita que la rescates? ¿A esa persona que te elogia, pero solo mientras le resultas útil? Nada de eso es casualidad. Ellos no se relacionan contigo, sino con la imagen que han construido de ti, con el papel que tú mismo aceptas interpretar. ¿Y por qué aceptas ese rol? Porque temes decepcionar, temes no ser amado, temes ser abandonado. La manipulación más poderosa no se da entre gritos, sino en el silencio de la culpa, cuando sientes que le debes algo al otro, cuando crees que tienes que estar disponible, que debes ayudar, comprender, incluso si eso significa romperte por dentro. Y aquí llegamos al punto crucial: el manipulador no necesita imponerse sobre ti, solo necesita que sigas reaccionando igual. Mientras lo hagas, el control sigue en sus manos. Pero cuando dejas de reaccionar, el juego se desmorona. Cuando empiezas a decir no, cuando eliges el silencio en lugar de la explicación, cuando te retiras en lugar de justificarte, las proyecciones comienzan a romperse. La máscara que colocaron sobre ti se cae, y eso incomoda, porque ya no saben quién eres. Y lo que es peor, ahora se ven obligados a mirarse a sí mismos, y no todos están preparados para hacerlo. Tu indisponibilidad se convierte en una amenaza, porque fuerza a los demás a enfrentarse a su propio vacío. El silencio que les ofreces expone el ruido interior que tanto intentan evitar. Y entonces llega el ataque, la crítica, el drama, la culpa. No porque estés equivocado, sino porque ya no sirves como el espejo cómodo en el que solían reflejarse. Jung dijo: no nos iluminamos imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Cuando eliges retirarte, cuando dejas de alimentar el ciclo, la sombra del otro empieza a emerger. Y eso resulta insoportable para quienes siempre te usaron como una vía de escape. Pero dime, ¿estás preparado para soportar la incomodidad de ser malinterpretado, rechazado o incluso atacado por atreverte a protegerte? ¿Estás dispuesto a enfrentar el silencio que llega después de la ruptura? Porque es precisamente en ese silencio donde nace una nueva forma de poder, un poder sereno, profundo y devastador. Y de eso hablaremos en la siguiente parte, donde entenderás por qué el silencio puede convertirse en el arma más poderosa de la psique humana, y cómo cambia por completo la dinámica entre tú y el mundo. El mundo moderno es un estruendo constante. Todos quieren ser escuchados, responder primero, ganar discusiones vacías y tener la última palabra, aunque eso les cueste la paz. Sin embargo, existe un poder que pocos conocen y aún menos dominan: el poder del silencio. No se trata del silencio de la pasividad o la cobardía, sino de un silencio consciente, calculado, ferozmente lúcido. Un silencio que no es ausencia, sino una forma de presencia amplificada. Para Jung, el silencio no representaba un vacío, sino un terreno fértil para la transformación interior. Cuando dejas de reaccionar, comienzas a observar. Y al observar, descubres los patrones que antes te pasaban inadvertidos, repeticiones emocionales, juegos de manipulación, ciclos de autoboicot. El silencio abre la puerta a la lucidez, y la lucidez es peligrosa para quienes viven de controlarte. ¿Has notado cómo algunas personas se desesperan cuando no respondes, cuando no te explicas, cuando simplemente desapareces? No es que te extrañen, es que tu silencio les arrebata el control de la narrativa. Mientras hablas, sigues jugando bajo sus reglas. Pero cuando callas, cambias el tablero, y eso desestabiliza a cualquiera que se alimenta de tus reacciones. El silencio verdadero no es ausencia de voz, sino dominio sobre tu energía. Es la firme negativa a dejarte arrastrar por las emociones ajenas. Es una elección consciente, la decisión de no participar en batallas que no merecen tu desgaste. Jung explicó que la individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres, exige ese distanciamiento, porque solo en el silencio puedes escucharte sin la interferencia del mundo. Pero no te equivoques, el silencio tiene un precio. Alejará a quienes solo te valoraban por el papel que cumplías.
Te volverá incomprensible para aquellos que solo te miraban a través de sus propias proyecciones. Hará que algunos te perciban como frío, distante o arrogante. Pero nada de eso tiene que ver contigo. Son reacciones de quienes nunca estuvieron interesados en tu profundidad, sino únicamente en tu utilidad. Y aquí llega la verdad incómoda. Cuanto más maduras, más selectivo te vuelves con tus palabras, porque comprendes que cada frase es una inversión de energía, y no todos merecen acceso a tu verdad. A veces, el silencio no es una retirada, es soberanía. Es el idioma de quienes ya no necesitan demostrar nada a nadie. El silencio incomoda porque obliga al otro a enfrentarse con sus propios pensamientos, con el ruido que lleva dentro. Y esa incomodidad dice más sobre ellos que cualquier argumento tuyo podría expresar. No necesitas justificar tu ausencia, ella se explica sola. Y quienes se sienten amenazados por ella revelan algo esencial. Dependían de tu desequilibrio para sostener su propio control. Pero el silencio más poderoso no es el que incomoda al otro, sino el que te reconstruye desde adentro. Ese silencio que te reconecta con algo más grande que la aprobación externa. Es en ese espacio interno, libre de las exigencias y expectativas ajenas, donde comienzas a recuperar tu energía vital, a reencontrarte con tu esencia más pura. Y de eso hablaremos en la siguiente parte, porque no basta con silenciar el ruido del mundo, necesitas reaprender a dirigir tu energía con conciencia, decidir a dónde va, dónde permanece y, sobre todo, dónde jamás debe ser desperdiciada. Ha llegado el momento de aprender a ser selectivo, incluso con tu propia alma. La verdadera transformación comienza en el momento en que decides volverte selectivo, y eso exige disciplina emocional. La indisponibilidad consciente no consiste en volverse frío, arrogante o indiferente. Se trata de dejar de estar disponible para cualquiera, en cualquier momento y por cualquier motivo. Es asumir el control total de tu energía, de tu tiempo y de tu paz interior. Y ese dominio empieza con gestos pequeños pero poderosos, no responder de inmediato, respirar antes de reaccionar, abandonar una discusión antes de ser arrastrado al caos, apagar el teléfono sin culpa, decir con firmeza hoy no, no me interesa, no me involucraré. Pero aquí está lo más importante, no tienes que justificar tu ausencia, ni explicar tu silencio. No le debes nada a nadie, salvo a ti mismo. Y eso, para muchos, es imperdonable. Porque cuando te niegas a explicarte, les arrebatas el poder de mantenerte dentro de la narrativa emocional donde siempre fuiste el comprensivo, el accesible, el útil. Carl Jung comprendió que todo proceso de individuación pasa, inevitablemente, por el aislamiento. Pero no se trata de un aislamiento depresivo, sino de un aislamiento sagrado, un periodo de retiro interior donde reaprendes a escuchar tu propia voz sin la interferencia del mundo, donde reconstruyes tu identidad desde tu centro, y no desde la mirada ajena. ¿Quieres saber un buen indicador de tu evolución? Observa quién comienza a alejarse de ti cuando te vuelves más reservado. Observa quién intenta provocarte cuando dejas de reaccionar. Observa quién te acusa de haber cambiado cuando, por fin, comienzas a protegerte. Nada de eso significa que estés equivocado. Son señales claras de que has empezado a liberarte. Ser indisponible es incómodo al principio. Sentirás culpa. Pensarás que estás siendo egoísta, escucharás que te has vuelto distante o demasiado duro. Pero todo eso forma parte del proceso de deconstrucción. Has pasado la vida entera condicionado a ponerte en segundo lugar, y es natural que el cambio genere incomodidad, no solo en ti, sino también en quienes se beneficiaban de tu antigua versión. La indisponibilidad consciente es el cimiento de la autodeterminación. Cuando le dices no al mundo, en realidad te estás diciendo sí a ti mismo. Cuando te alejas de un entorno tóxico, reafirmas que tu paz vale más que cualquier conexión falsa. Y cuando dejas de explicarte, empiezas a inspirar respeto, incluso si ese respeto viene de pocos. No todos están preparados para este tipo de presencia, porque tu ausencia emocional dejará al descubierto heridas que muchos prefieren no mirar. Mostrará cuánto dependían de tu caos para sentirse en control. Y es en ese momento cuando llega la ruptura. Con ella viene el dolor, la soledad, el distanciamiento, esa sensación engañosa de estar perdiendo algo, cuando, en realidad, lo que estás haciendo es liberarte. Pero entonces surge la pregunta, ¿qué ocurre después? ¿Qué nace del silencio? ¿Qué florece tras el distanciamiento? En la última parte hablaremos de eso, del renacimiento que solo llega cuando tienes el coraje de ser malinterpretado, de caminar solo, de volverte íntegro desde ti mismo.
Ha llegado el momento de comprender por qué la soledad de los fuertes es el verdadero camino hacia la libertad. Cuando dejas de estar disponible para todos, algo profundo comienza a moverse dentro de ti. Primero llega el silencio, un silencio incómodo, casi ensordecedor, que parece gritar en tu interior. Te preguntas si hiciste lo correcto, si estás siendo demasiado duro, si estás perdiendo a personas que realmente te valoraban. Pero poco a poco, ese silencio cambia de forma. Empieza a limpiar, a calmar, a sanar. Y entonces aparece la soledad. No la soledad de la ausencia, sino la de la presencia total, la tuya propia. La soledad de los fuertes. La soledad de quien ya no se traiciona para mantener a otros cerca. Y en ese espacio nuevo, donde antes habitaba la confusión, llega la claridad. Donde antes había ansiedad, surge la paz. Y donde antes había necesidad, nace una fuerza distinta. La fuerza de estar completo dentro de ti mismo. Carl Jung enseñó que el proceso de individuación, ese viaje hacia convertirte en quien realmente eres, exige distanciarte de lo colectivo, despojarte de la máscara y caminar solo por un tiempo. Y eso es, precisamente, lo que estás haciendo cuando eliges volverte indisponible. No estás huyendo del mundo, estás regresando a ti mismo. En este punto, dejas de ser un simple reactor y te transformas en un creador. Dejas de ser moldeado por las circunstancias y comienzas a moldear tu realidad desde el interior. Las personas que se sienten incómodas con tu ausencia dejan en evidencia una verdad dolorosa. Nunca te quisieron a ti, querían el rol que cumplías. Y ahora que ya no encajas en ese papel, no saben cómo relacionarse contigo. Y eso, aunque duela, es profundamente liberador. Perderás personas, sí, pero en el proceso te encontrarás a ti mismo. Te alejarás de ciertos lugares, pero volverás a conectar con tu esencia. Serás malinterpretado, pero, por primera vez, comenzarás a ser respetado. Porque cuando dejas de estar disponible para todo y para todos, te vuelves valioso, singular, inolvidable. Y no te equivoques, esto no es una pérdida, es un renacimiento. El comienzo de una vida en la que ya no aceptas migajas emocionales, ni juegos mentales, ni vacíos disfrazados de afecto. A partir de ahora, solo aceptas lo que vibra en armonía con tu paz, con tu verdad y con tu integridad. Y si has llegado hasta aquí, es porque una parte de ti ya está preparada para este nuevo camino. Una parte de ti ya comprendió que ser amado no tiene valor si, para lograrlo, debes abandonarte a ti mismo. El verdadero amor propio comienza cuando te eliges, incluso si eso implica atravesar un tiempo de soledad. Así que dime en los comentarios, ¿estás dispuesto a ser malinterpretado, rechazado o incluso odiado en nombre de tu libertad interior? ¿Estás listo para pagar el precio de ser auténticamente tú? Si este mensaje resonó contigo, si tocó algo dentro de ti, escribe en los comentarios, elijo mi paz.